Es una iniciativa internacional para poder determinar cada año va cambiando. La última es la guía china de 2022, la cual obviamente va a venir el examen, ¿no? Entonces es una enfermedad heterogénea, usualmente caracterizada por una inflamación crónica de las vías aéreas, ¿no? Se va a definir por una historia de síntomas respiratorios. O sea, tiene que, no es solo una entidad, es un conjunto de síntomas, ¿no? Que van a generar una molestia, una manifestación en el ser humano, ¿no? Y bueno, los síntomas más clásicos, las 4 características es que debe haber opresión torácica, es decir, dolor. El paciente a veces se va a quejar de un dolor en el pecho, le duele la espalda, puede haber sibilantes también, ¿no? Va a escuchar que silba el tórax, va a sentir la dificultad respiratoria porque hay una obstrucción, porque hay un cierre de los bronquios, y va a haber tos, ¿no? Tos. Generalmente es una tos no productiva, es decir, una tos seca, ¿no? Como la conocen comúnmente. Pero el paciente dice que siente flema, ¿no? Y ustedes también van a escuchar como que moviliza secreciones, ¿no? Pero no llega a expectorar mucho en realidad, ¿no? Porque solamente el broncoespasmo genera un acúmulo de mucosidad en las paredes bronquiales y eso va a generar ese sonido del paciente. Y él piensa que tiene flema, que no puede expectorar, ¿no? Pero es la cantidad normal que tiene, solamente que como se produce ese factor inflamatorio, va a generar más resonancia. Aumenta un poco, pero no es mucho como, por ejemplo, en bronquiectasis, en broncorrea, ¿no? Que es bastante, ¿no? Entonces el asma es una inflamación crónica, ¿no? Eso sí, tienen que tenerlo muy en cuenta. Es una enfermedad crónica, irreversible, incurable, ¿no? Pero suena feo, ¿no? Que le digan a los papás, no se cura, ¿no? Sobre todo a los papás, porque generalmente esta enfermedad lo tienen los niños, ¿no? El que le digan, tiene una enfermedad incurable, pues suena feo, ¿no? Por eso como que se han cambiado algunos términos. En las guías anteriores de Gina ponían crisis asmática, ¿no? Y cuando dicen crisis suena muy fuerte, ¿no? Es una palabra muy agresiva, ¿no? Entonces por eso deciden cambiarlo por exacerbación de asma, que es exactamente lo mismo, solo que para que los pacientes o los padres de los pacientes no se sientan muy afectados. Está en crisis, pues, se cambia con exacerbación, ¿no? Y un estatus asmático es cuando, bueno, está con la exacerbación asmática, pero esta demora un poco en resolver, ¿no? Que es más persistente, ¿no? Y el asma potencialmente fatal, ¿no? Potencialmente fatal, no es asma fatal porque no, si no ya mataría al paciente. Es un asma que lleva al paro respiratorio, ¿no? Y el paciente va a estar en riesgo, ¿no? En riesgo de morir. Este paciente va a terminar en la unidad de cuidados intensivos inclusive, y va a ser muy complicado su tratamiento. Entonces sacamos los términos, la nomenclatura y algunos tratamiento de la guía clínica, ¿no? Bueno, este concepto sigue, ¿no? Desde el 2019, ¿no? Que donde ha habido los cambios más importantes. Entonces, más o menos un 5% de la población mundial, que son 200 millones de personas, tienen asma, ¿no? Y en Perú igual, ¿no? En Perú 5 a 10%, media estadística. ¿No? El Perú es uno de los países con más prevalencia de asma. Y los antiguos decían que en zonas de altura, en zonas secas, no existía el asma. Así de frente, no existe el asma. No es que no existe, sino que las poblaciones de la sierra tienen menos industrias, y, entre comillas, menos parque automotriz, ¿no? Menos carros, pero bueno, eso se ha ido incrementando en los últimos años, y por eso había menos contaminación. Ahora, la humedad también favorece al asma, ¿no? Y en las zonas de selva favorece también la polinización de plantas, árboles, arbustos, ¿no? Que eso puede hacer que se exacerbe más y sientan más recurrente el asma, pero eso no quiere decir que no exista asma en zonas de una altitud mayor a 2500 metros, ¿no? Hay asma en Arequipa, Ayacucho, Cusco, Apurímac, Cajamarca, etcétera, ¿no? En todo lado hay asma, y acá hemos visto asma, ¿no? Con los chicos que estamos rotando, que han rotado, vemos que sí hay asma, ¿no? Obviamente es mucho menos que EPOC, pero sí hay, ¿no? Sí hay casos de asma. Cosa que, por ejemplo, en Lima van a haber más casos de EPOC,
no, perdón, más casos de asma que de EPOC. ¿Por qué? De repente EPOC acá es más probable. Perú no es un país fumador, ¿no? Sí hay gente que fuma, seguro ustedes, algunos de ustedes fuma bastante, pero no llegan a tener no llegamos a tener una prevalencia alta de fumadores, ¿no? Como lo tiene Argentina, México, Brasil, por ejemplo, Colombia, ¿no? En nuestra región. Bueno, ahora está de moda el vaping y esas cosas, pero igual, también puede producir EPOC, ¿no? Y nada, entonces, haciendo un poco de correlación con EPOC, hay más por la combustión de biomasa, pero esa combustión también es una especie de alergeno que puede condicionar en edades tempranas la aparición de asma en pacientes que tienen alguna cuestión genética que activa el asma. Entonces, Perú, bueno, bastantes casos, ¿no? Básicamente centrados en la región de Lima. Y bueno, estos son todos los genes que están implicados en el asma, ¿no? Porque es una enfermedad alérgica y que más o menos, miren, el asma tiene más componente genético que, por ejemplo, la rinitis alérgica, que la dermatitis atópica o que la atopía misma, ¿no? Entonces, una serie de componentes genéticos. Entonces, tener en cuenta que es una enfermedad genética, ¿no? Hay herencia, tiene que tener alguno de los padres o abuelos o tíos este componente para que alguno de nosotros podamos desarrollar esto, ¿no? Entonces recuerden esto, que el fenotipo son las manifestaciones, ¿no? De alguna alteración genética o un componente genético que se van a ver manifiestas, y eso es lo que pasa en el asma, ¿no? Hay algún componente genético y este se va a ver manifiesto en la sintomatología que presenta el paciente, ¿no? Entonces, la severidad, bueno, es leve intermitente, leve persistente, moderada persistente, severa persistente, ¿no? Dos clasificaciones que van variando a lo largo del tiempo, pero más o menos esa es una clasificación muy importante. Y esto va a depender de acuerdo a la sintomatología que presente el paciente, ¿no? Y cuán cansado pueda sentirse, ¿no? Cuán limitada va a verse su vida cotidiana, su día a día puede alterarse con el paso del tiempo y mientras más grave sea la exacerbación o el estado asmático que tenga continuo el paciente, puede ser más grave. Y obviamente tenemos que tener en consideración la función pulmonar, ¿no? Como es la espirometría, ¿no? La espirometría es muy importante y su variabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eso de la severidad tiene algunas limitaciones, algunos son conceptos antiguos y bueno, va a depender de la función pulmonar, ¿no? Como les decía. Hay algunas sustancias que pueden hacer que el asma se exacerbe en los pacientes, ¿no? Por ejemplo, los AINES. O sea, ustedes como médicos generales que van a hacer su primera etapa de profesionales, tienen que tener en cuenta que los AINES tienen que ser contraindicados en un paciente con asma, ¿no? El diclofenaco, el ibuprofeno, ketorolaco, porque estos pueden condicionar, mejor dicho, a un broncoespasmo, ¿no? Igual que la aspirina, por ejemplo, cosa que no va a ocurrir en EPOC, por ejemplo. A veces el médico general, el paciente no te dice todo lo que tiene, dice me duele la garganta, pero en realidad no hay que verle la garganta, hay que ver la saturación, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y auscultarlo, ¿no? El paciente viene por dolor de garganta, pero no te dice que tiene dificultades respiratorias, no te dice que le duele el pecho, o a veces solo dice que duele el pecho, pero al auscultarlo está considerando. O sea, no se olviden de auscultar al paciente. Muchos médicos generales dicen, tiene dolor de garganta, ya tome su ibuprofeno y chao a la casa, acabó, no, ni siquiera le dan de repente la garganta. O asumen que es una amigdalitis, una faringitis, pero podría tener asma. Entonces le dan su diclofenaco, su ketorolaco, su ibuprofeno, su naproxeno, y va a generar más broncoespasmo. Entonces tengan mucho cuidado con esto. ¿Qué más? Algunos pacientes, como en cualquier cosa en la vida, están más propensos a desarrollar asma o a desarrollar crisis que otros. Y a veces, muy rara vez, la función pulmonar puede estar normal, ¿no? O sea, la espirometría, si bien es una prueba casi determinante
en medicina solo es casi, no nada es absoluto. Hay pacientes que pueden tener toda la clínica, toda la sintomatología, pero espirométricamente salen normal, ¿no? Y bueno, pues un poquito más en nuestra altitud porque la caja torácica está un poco más desarrollada y eso puede condicionar a que la correlación BF1-FBC no muestre una clara obstrucción. ¿No? También existen factores emocionales, ¿no? Las personas que pueden desarrollar según su estado anímico, su estado nutricional, de acuerdo con las cuestiones genéticas también pueden desarrollar más el asma, ¿no? Y bueno, hay algunos pacientes que van a ser resistentes al tratamiento. ¿Por qué? Porque hay fenotipos, hay clasificaciones de asma, ¿no? Hay asmas neutrofílicos, hay asmas eosinofílicos, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poco más específico. Quiero decir que es más para especialidad que para que lo sepan. Solamente que tengan el concepto que existen esos tipos de asma y que por eso de repente si ustedes le dan su corticoide inhalado no va a tener mucha respuesta. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es otra enfermedad o es asma? Y en ese momento deben ustedes tener la capacidad de referir al paciente, ¿no? Entonces, existen unos fenotipos que de acuerdo a la exposición que pueda tener el paciente, ¿no? Alergenos, ¿no? Alergenos ocupacionales, ¿no? Hay alergenos que por el trabajo pueden encontrarse en algunos pacientes, inducidos por AINES, la etapa menstrual en las mujeres puede condicionar un evento cíclico de exacerbación asmática, o en otros el ejercicio, ¿no? Se ponen a correr y de pronto están con broncoespasmo, ¿no? Entonces, los alergenos comunes, pues recuerdan que pueden ser por contacto, por inyección, por ingestión, ¿no? o por inhalación, ¿no? Entonces, en un ambiente domiciliar, en un ambiente cotidiano, vamos a tener a los ácaros, insectos, pólenes, alimentos, ¿no? Como el maní, por ejemplo, como algunos alimentos cítricos, el limón, la naranja, las fresas, animales, ¿no? O insectos que van a producir picaduras, ¿no? Que pueden ser más manifiestas en algunas personas que en otras, ¿no? Los ácaros, los rasguños de animales, ¿no? Los pelos de animales, gatos, perros, etc. En la parte ocupacional, ¿no? Hay personas que se dedican, por ejemplo, a hacer anticuchos, van a hacer EPOC. Y en el caso del asma, por ejemplo, el personal de limpieza, todos los días, una cosa es que tú limpies tu cuarto una vez al mes, si es que lo hace, pero otra cosa es un personal de limpieza que todos los días está limpiando todas las aulas de la Universidad Andina. Entonces, con desinfectantes, con sustancias que van a ser muy fuertes, muy alergénicas, ¿no? Como por ejemplo la lejía, por ejemplo los desinfectantes, ¿no? Por decir marcas, ¿no? Pinesol, POE, qué sé yo, alguno de esos, ¿no? En el caso de los trabajadores de estas ladrilleras, ya ni siquiera usan EPP, que están quemando todo el tiempo para hacer ladrillos, bloquetas, etcétera, ¿no? Las personas que trabajan en carpintería no solo van a desarrollar EPIT, sino que en un inicio pueden desarrollar rinitis alérgica o asma, ¿no? Por estar en contacto con estas sustancias, como el polvillo, el acerrín de la madera, ¿no? Los soldadores, los constructores, ¿no? Los obreros, los albañiles de construcción civil, que van a estar en contacto con el yeso, con la pintura, con el cemento, ¿no? Los pintores de igual manera, la panadería, los mineros ilegales con el sílice, etcétera, ¿no? Esas personas van a tener algún tipo de contacto por su ocupación más constante, ¿no? Y de repente han notado alguno de ustedes que en la época no es exactamente ocupacional, pero es un contacto nuevo, el hecho de que hayamos estado usando mascarilla, y alguno usaba su mascarilla vieja, 2, 3 semanas, no está recontra sucia, que se está deshilachada, pero no importa, era la que tenías a la mano, te pones y comenzaron a tener acné, ¿no? Y también estas personas comenzaron a tener más rinitis alérgica.
¿no? Y obviamente los que eran asmáticos desarrollaban más exacerbaciones de asma en la época del COVID. Y ellos decían, pero ¿por qué si me estoy protegiendo? ¿No? Y algunos no tenían que tener la mascarilla mucho tiempo guardada, ¿no? Con que la tengan 2 o 3 días, esta ya comenzaba a desprender pelusas, ¿no? Ya habrán visto, ¿no? Y esas pelusas podían producir todo esto, ¿no? Acné, rinitis alérgica, dermatitis de contacto y asma, ¿no? Que son, como hemos visto en la parte genética, tienen un componente como que en común, ¿no? Igual los AINES, ¿no? Los fenotipos, ¿no? El fenotipo que puede ser el eosinofílico, ¿no? El ciclo menstrual también es muy importante, que puede generar repetición, ¿no? La persona, la mujer que de repente tiene asma, no desarrolla la exacerbación o no desarrolla sintomatología sino hasta el momento de su ciclo menstrual. Entonces esto por una alteración hormonal, ¿no? No siempre, es un grupo específico, ¿no? Pero ocurre, ¿no? Ocurre que justamente coincide con su ciclo menstrual que va a tener más exacerbación. Deportistas también, deportistas que al hacer ejercicio intenso recién van a ver manifiesta su sintomatología. ¿No? Y los fenotipos, como les digo, son el eosinofílico, el neutrofílico y con pocos granulocitos. Bueno, son términos que han ido cambiando, ¿no? Ahora se sabe que hay la relación TH1, TH2, ¿no? Pero eso ya es un poco más a nivel molecular, ¿no? El eosinofílico, que es importante que sepan que va a tener buena respuesta a los inhaladores de tipo corticoide inhalado. O sea, es la gran mayoría de asmáticos, pero no es la mayoría, ¿no? Estos van a responder bien, y si el eosinofílico responde bien a corticoides, sepan que el neutrofílico no responde bien a corticoides inhalado, ¿no? O sea, le das el mejor inhalador del mercado y no va a tener una respuesta muy adecuada, ¿no? El neutrofílico pues tiene como que una resistencia. ¿Ya? ¿Y por qué se llama granulocítico? En realidad se dice que a todo paciente asmático deberíamos hacerle una broncofibroscopía y un lavado broncoalveolar, ¿no? Y de eso obtener una muestra de celularidad y hacer una clasificación, ¿no? Eosinófilos, neutrófilos, linfocitos, polimorfos nucleares, y ahí se va a observar tanto en el recuento celular como en la anatomía patológica que vamos a ver un predominio de una u otra, ¿no? Pero no, pues sería un poco complicado hacerle a todos los pacientes con asma y es un poco traumático, ¿no? Se puede aprovechar, a veces hay neumólogos que aprovechamos un momento de decir, ya le vamos a hacer una broncoscopia solo por curiosidad en realidad, ¿no? Para ver qué tipo de asmáticos, pero en realidad no está protocolizado porque es una cuestión muy traumática y de repente es innecesario, ¿no? Pero sí lo han hecho, ¿no? Sí lo hacen, lo hacemos. Y ahí está más o menos todo lo que puede haber en niños y adultos, ¿no? O sea, en niños observen que el grueso de los pacientes son eosinofílicos, es decir, sensibles al corticoide, pero en el adulto también es el grueso, ¿no? Es el grupo grande, pero existen los alérgicos, existen los ocupacionales, cosas que en el niño no hay. En el alérgico es el grupo más grande que incluye al eosinofílico. Y recuerden también que la intolerancia a los AINES ya se da a medida que el paciente haya sido expuesto a eso, ¿no? Es decir, los niños no tanto y el adulto sí, porque ya ha tomado muchos analgésicos de tipo antiinflamatorio de tipo no esteroideo. Entonces va a haber 3 componentes en un paciente asmático, los principales, ¿no? Hay un componente genético, hay un componente multifactorial que no solo va a afectar a la vía respiratoria, sino a la oxigenación y por ende al estado de conciencia del paciente, al estado anímico, al estado muscular del paciente a lo largo del desarrollo del asma. Pero principalmente a nivel de la vía bronquial vamos a tener estos 3 componentes, ¿no? La inflamación crónica de las vías aéreas, que a largo plazo podría desarrollar una remodelación, a muy largo plazo, estoy hablando de 20 o 30 años más o menos, donde esa inflamación crónica puede generar un desarrollo, un proceso visible, ¿no? Visible en la tomografía, y eso significa una remodelación. No, esa remodelación puede generar bronquiectasias retráctiles
puede generar áreas de hiperinsuflación como EPOC y puede generar algunas lesiones iniciales de fibrosis pulmonar. No es lo más frecuente y no es una condicionante de por sí, es decir, que un paciente asmático no va a terminar en eso, ¿no? Porque muchos pacientes preguntan, a la larga, porque yo les digo, pues es una enfermedad crónica incurable. Bueno, obviamente se le adorna las cosas, ¿no? Se le florea, en otras palabras, para que el paciente no se sienta tan mal, tan angustiado. Pero ellos te preguntan, entonces, si es crónica, a largo plazo me va a pasar algo. En realidad no a la mayoría, pero algunos sí pueden desarrollar esa remodelación, ¿no? Después existe la hiperrespuesta de las vías aéreas a los estímulos, ¿no? Es decir, que el paciente que huele a alguien que está fumando, que va a ponerle combustible a su carro y huele el olor al combustible, o que alrededor de su casa quemaron algo, o alguien compró un nuevo perfume, un aromatizador de la casa, un incienso, etcétera, un animalito nuevo, trae un gato, un perrito, un hámster a la casa, este va a desarrollar más rápidamente una respuesta. O sea, simplemente con estar expuesto unas horas o unos minutos en algunos casos a esta sustancia, va a desarrollar una hiperrespuesta. Entonces, al paciente le pueden explicar como que las defensas o la parte inflamatoria de sus bronquios está muy alerta, ¿no? Está muy alerta. Y eso en realidad es lo que pasa, ¿no? Hay una hiperrespuesta. Con un estímulo mínimo, esta persona va a desarrollar el broncoespasmo, va a comenzar a cerrar los bronquios por ese estado muy alerta de los eosinófilos, los neutrófilos, los linfocitos, los leucocitos, ¿no? Que están muy al tanto, ¿no? Los mastocitos que van a desarrollar en medio de la liberación. Y estos dos componentes, tanto como la inflamación y esa hiperrespuesta, van a condicionar a un estímulo de la musculatura lisa de los bronquios respiratorios, ¿no? Y van a generar una obstrucción bronquial, un cierre de la vía aérea, que va a impedir que el oxígeno o que el aire ingrese hacia los alvéolos y que el CO2 también salga con cierta dificultad. Y es por eso que se van a producir los sibilantes. No es en todo el pulmón, son en áreas localizadas, no son todos los bronquios, no es el 100% de bronquios. Son un grupo que va aumentando si es que el paciente no es tratado. Y hay pacientes que a veces nunca se dan cuenta que tienen asma, ¿no? Y ustedes cuando le hagan la anamnesis le van a preguntar, ¿alguna vez lo nebulizaron de niño? Sí, me han nebulizado varias veces, pero él piensa que no es asma. Y es que a veces el médico general no le dice porque es una enfermedad crónica. Bueno, ahora ya se dice más, pero antes como que era muy duro decir que tenga asma un paciente, ¿no? Ahora, bueno, pues como que hay más tolerancia a las cosas, hay gente más bien que aparece de la nada y dice, yo soy intolerante al gluten, y como que con orgullo dice eso, bueno, de alguna forma, y de repente ni es, ¿verdad? Pero bueno, pues ya solo por estar a la moda dice que es intolerante, como que ya se acepta más, pero pregúntenle a sus padres, a sus abuelos, era muy duro decir que un paciente tenía asma, ¿no? Entonces, ese era un término muy fuerte, muy chocante para las personas. Entonces a veces no les decían que tenían asma y no sabían que tenían asma y no los trataban. Pero eso sigue ocurriendo, ¿no? A veces le dicen, ya, ok, tú tienes asma, ya muy bien, ¿qué necesitas? Tu salbutamol. Le dan salbutamol por 5 días, 7 días y se acabó, ¿no? Y piensan que ya se curaron, que ya se solucionó el asma. Y no es así, es una enfermedad crónica incurable, ¿no? Entonces también vamos a tener broncoconstricción aguda, va a haber aparición de mucosidad, ¿no ven? Acá en el área normal tenemos musculatura, ¿no? Músculo liso, en estado de relajación. Los vasos sanguíneos están acá, en la parte interior, ¿no? ¿Y qué hay acá? Es el intersticio, esas son las células que van a formar la pared del árbol bronquial. Y al medio vamos a tener las células caliciformes que van a producir el moco, ¿no? La mucosidad. En un paciente asmático, estos músculos, miren cómo se contracturan, digamos así, se contraen y van a producir el cierre, ¿no? En esta zona donde está la vasculatura va a haber quimiotaxis, y esa quimiotaxis va a generar extravasación de fluidos
y por ende edema, ¿no? Se va a inflamar como cuando alguien se da un golpe, como cuando le sale una ampolla, pero en la parte intrabronquial. Y ahí obviamente va a producirse más moco. Ese moco, esta inflamación, hace que el tracto respiratorio, miren, no deje pasar al fluido, va a ver esa sonoridad. Y es como que cuando uno se resfría y tiene la nariz congestionada, la nariz tupida, como comúnmente le llamamos, pero eso ocurre en varias zonas del árbol bronquial. Entonces eso es lo que va a producir la sintomatología, la dificultad respiratoria, los sibilantes y ese sonido de moco que no pueden expectorar. Y más o menos, ¿dónde ocurre esto? En la zona donde hay musculatura. No hay músculos en la última parte de los bronquios. Recuerden que la tráquea se va a dividir dicotómicamente, es decir, de 2 en 2, más o menos entre 22 a 24 veces, ¿no? Es decir, que la tráquea se divide en dos, ¿no? Derecha e izquierda. Y esta se divide otra vez en 2, en 2, en 2, en 2. Y por eso llamamos la división 9 a la 15, la división 16. Hasta acá llegan los bronquios terminales. Y después vienen los bronquios respiratorios y los conductos alveolares. Esa parte ya no tiene musculatura, ¿no? Hasta los bronquios terminales sí tenemos musculatura. Más o menos incluye las de calibre de 2 milímetros de grosor y de pared de 0.1, ¿no? Bronquiolos subsegmentarios terminales y respiratorios pueden tener la parte de edema, ¿no? Pero no la parte de broncoconstricción muscular. Entonces, ¿para qué es importante conocer toda esta fisiopatología? Para que de acuerdo a eso hagamos el diagnóstico, entendamos cómo vamos a tratar a nuestro paciente y demos un tratamiento adecuado. Ya, el compromiso de la vía aérea pequeña es el más importante, el más relevante. Y bueno, pues porque en esta parte, si bien son más pequeñitos, si sumaríamos toda la sección transversa, seguro que han escuchado en fisiología que todos los alveolos más o menos tienen el tamaño de una cancha de tenis, ¿no? Una cancha de tenis tiene 70 metros cuadrados, ¿no? Un poquito más pequeña que la de fútbol, ¿no? Pero más o menos es así, ¿no? 70 metros cuadrados tenemos dentro de nuestros pulmones, haciendo la sumatoria de esa sección de los bronquios, ¿no? Entonces en esa parte hay un flujo más laminar y bueno, tienen una zona de baja resistencia. Entonces, con un cambio muy pequeñito como el edema que hemos visto, va a haber una manifestación clínica muy marcada en los pacientes. Y esa zona también tiene el surfactante, que bueno, recuerden que es el que nos mantiene los alvéolos que no se colapsan, no se cierran, ¿no? Y esa zona también tiene ausencia de cilios, es decir, no hay motilidad de moco, no hay sentimiento, y hay compliance elevada. Esto por el radio que tiene sumados esos cortes transversales de todos los bronquios a nivel distal, en la parte respiratoria. Entonces, bueno, pues esa parte más o menos hasta acá está recubierta por músculos, ¿no? Músculos. La parte que está ya con cartílagos, la parte más distal, esa no se va a cerrar. Y es decir, que ahí no va a funcionar un relajante como en el caso de EPOC. En EPOC usamos mucho el bromuro de ipratropio, si saben, por anestesiología, si que bueno, van a llevar cuando al paciente el bromuro de ipratropio es un anticolinérgico. ¿Qué quiere decir el anticolinérgico? Que es un relajante muscular. Entonces, ¿qué tendría que ver? Recordando la anatomía y la fisiopatología, sabemos que estos músculos se contraen, tanto en EPOC como en asma. Entonces, vamos a soltar esta musculatura. En el asma también, como les digo, son hasta la parte más distal, no solo en la parte que está con la musculatura. Es por eso sí se puede usar el bromuro de ipratropio y funciona, pero no es el medicamento de elección. Porque acá la parte más relevante en la fisiopatología del asma es la inflamación que está en la región interna de los bronquios respiratorios. Y miren, a largo plazo va a ir deteriorándose, los cilios se van a ir destruyendo, este epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, va a ir deformándose, ¿no? Pero miren, le damos el tratamiento con corticoide y puede revertir, ¿no? Un punto más para que entendamos por qué es una enfermedad reversible, ¿no? Vía aérea normal y vía aérea con espasmo, con broncoespasmo, con la inflamación crónica.
Entonces, bueno, recuerden acá que el componente pH2 es el más importante, porque este va a generar quimiotaxis y va a atraer a las interleuquinas 5, 4 y 13. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque también hay medicamentos que van a actuar a este nivel, ¿no? En el paso 5, como vamos a ver en el tratamiento, se pueden usar medicamentos biológicos, ¿no? Como el omalizumab, el benralizumab, etcétera, dupilumab, etcétera, que van a actuar a ese nivel ya muy específico y van a contrarrestar esta cascada, ¿no? Entonces, recuerden que el asma es una enfermedad crónica de tipo reversible, mientras que EPOC es una enfermedad crónica de tipo irreversible. ¿En qué sentido? Uno en el sentido de la fisiopatología y otro en el sentido de la espirología. Bueno, también va a haber la mediación, la degranulación de los mastocitos mediada por la inmunoglobulina E, y liberación de prostaglandina B2, histamina. Entonces va a haber inflamación, lo más importante es la inflamación, y va a haber hiperactividad de las vías aéreas y limitación del flujo del aire. Esa limitación del flujo del aire va a causar los síntomas. No entra el aire, entonces el paciente va a estar más disneico y va a mostrar similar. Hay liberación de mediadores inflamatorios y va a activarse toda esta cascada: mastocitos, nitrófanos, eosinófilos, neutrófilos, plaquetas. Y esto porque hay un aumento de la permeabilidad, como se contractura y hay inflamación. Toda inflamación en el organismo genera que los vasos sanguíneos, que tienen unas cavitaciones, ¿no? unos espacios, se dilaten más y por ahí se extravase un poco de líquido, un poco de células que van a producir la cascada inflamatoria, pero eso hace que aumente de volumen, ¿no? Se edematiza. Va a haber un cierre de los bronquios, ¿no? Y por ende va a haber hipersecreción de mucosa por esta inflamación. Va a haber también la quimiotaxis y por eso las células se van a introducir en ese espacio, ¿no? Si hacemos un corte anatomopatológico vamos a ver que está lleno de esas células, a diferencia de una persona sana, ¿no? Entonces existe todo esto, todos estos mecanismos: engrosamiento de membrana basal, hiperplasia de la glándula submucosa, va a descamarse el epitelio a nivel de la parte de conducción interna, va a haber un tapón de moco que tampoco va a dejar el paso del aire normal. Esa vasodilatación va a traer más inflamación y la inflamación va a generar más vasodilatación y por ende va a haber edema de la mucosa y submucosa, y ahí se van a acumular eosinófilos, neutrófilos, mastocitos, células mononucleares y células T. Acá podemos ver en una broncofibroscopía ya en un paciente que ha hecho un broncoespasmo severo cómo la vía aérea se cierra. Esto es normal, la región de la carina, y acá vamos a ver cómo ya no se puede ver casi nada, ¿no? Se ve solo la tráquea, ¿no? El remodelado que les decía, eso es a largo plazo. Y bueno, recordemos que hay factores como el asma, etc. Existen algunas formas de clasificar y hacer el diagnóstico, ¿no? El asma crónica podemos clasificarla de la siguiente manera: asma intermitente, asma persistente leve, asma persistente moderado y asma persistente grave, de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente, ¿no? Y las pruebas de función pulmonar. TFP son pruebas de función pulmonar. ¿Qué pruebas vamos a hacer en un asmático? Sobre todo la espirometría, ¿no? Esa es la principal. No, entonces los síntomas en un grave van a ser más persistentes, o sea, mientras más severo es más sintomatológico, ¿no? Va a ser continuo, va a ser persistente, en la noche también va a presentar el paciente. El asma persistente moderado sí tiene diario, pero en la noche solamente una vez, por ejemplo. El asma persistente leve, más de una vez por semana, no es todos los días, solamente como que 1 o 2 veces por semana, pero no es todos los días. Y en la noche más de 2 veces al mes. Podría presentar síntomas nocturnos, pero no es diario, ¿ya? Y el asma intermitente es menos de una vez por semana y el paciente generalmente va a estar asintomático, ¿no? Este es el grueso de los pacientes con asma, ¿no? Que ocasionalmente indican que
tenía asma hasta los 5 años, hasta los 10 años, hasta los 8 años, y fue a un neumólogo milagroso y se sanó. O tomó el preparado que le dio la abuelita y se sanó. O no, las cosas más raras que es el caldo de zorrino que he escuchado, ¿no? O sea, ya la gente hace cualquier tontera, pero bueno. Y justo da la coincidencia que al haber hecho ese su ritual, se acaba su crisis de asma, y el asma puede estar en un estado silencioso un mes, un día, una semana, pero en algunos casos puede estar silencioso hasta 20 años, 30 años, ¿no? O sea, no presenta asma, digamos, la última vez que presentó fue a los 10 años, por eso es una enfermedad incurable, pero pasan 30 años y después a los 40 otra vez aparece. Y el paciente te cuenta que tomó su caldo de zorrino, eso le había curado y ahora lo ha intentado nuevamente y no ha funcionado. Entonces, bueno, ocurre, sí he escuchado, increíble, pero bueno. Y nada, pues, o sea, es porque simplemente fue una coincidencia, ¿no? Pero bueno. Y eso pasa en esos pacientes con asma intermitente. Puede desaparecer por un tiempo muy prolongado, como años. ¿No? Controlado, parcialmente controlado, ¿no? De acuerdo a la sintomatología que pueda presentar el paciente. El diagnóstico podemos hacer con esto. Esto lo usamos en los hospitales, es un flujómetro donde vamos a medir y vamos a sacar un porcentaje de acuerdo a lo que el paciente sufre. Eso se puede hacer en establecimientos de salud, por ejemplo, donde no tienen espirometro. Pero pueden conseguir estos equipos, no son muy costosos y bueno, ahora que ha bajado COVID, obviamente descartando que no tenga ningún proceso infeccioso, las boquillas tienen que ser descartables, pero descartando que no tenga una neumonía, una faringitis, una enfermedad viral, ¿no? COVID, resfriado, influenza, mucho menos TBC, podemos hacer uso de estos equipos, ¿no? ¿Qué nos van a decir si el flujo realmente está alterado y cómo va evolucionando nuestro paciente, ¿no? Habiendo hecho una buena anamnesis, un buen examen físico, ¿no? Y ahí determinaremos si está yendo bien nuestro paciente, ¿no? En el hospital utilizamos, por ejemplo, estos equipos de flujo. La espirometría también es la prueba más importante. Y ojo que esto es solamente un pedazo de plástico que tiene una flechita que al soplar se mueve, ¿no? No necesita electricidad, no necesita mayor tecnología, más que una tablita que la pueden encontrar en internet para mujeres y para varones, ¿no? De acuerdo al peso y la talla. La espirometría sí necesita, obviamente, pues, corriente eléctrica, necesita de repente una computadora y necesita el conocimiento de interpretación, ¿no? De la espirometría. Y ahí viene muy importante, este es el concepto de reversibilidad, ¿no? Ese es uno de los conceptos que les había dicho. ¿Por qué es una enfermedad reversible? Porque el paciente al hacer la espirometría la hace en 2 tiempos. Un tiempo va a soplar 3 veces, debe ser para que tenga una calidad A, tiene que soplar adecuadamente con todas sus fuerzas usando una pinza nasal, ¿no? Una pinza nasal va a ser una... Busca en Google unos videos, me podría poner, pero vamos a demorar, les explico, imagínense, y después lo ven en un video más, en TikTok, que se va a ser más didáctico, ¿no? Se los puede explicar. Entonces el paciente va a soplar unas 3 veces, va a tener que en esas 3 veces solo tener un cambio de 150 mililitros de volumen entre uno y otro soplido en cuanto al BF1 y la capacidad vital forzada, ¿no? El tiempo que debe soplar este paciente debe ser más de 6 segundos. Esas son las cuestiones teóricas y son los estándares que ha dado la ERS y ATS, ¿no? El último fue el 2017. El 2019. Y ahí ha hecho una estandarización con algunos criterios para que tenga calidad. Tiene que tener un inicio abrupto, tiene que haber ciertas condiciones que, bueno, pues son parte de la estandarización de la espirometría, ¿no? Tiene que tener un volumen extrapolado. ¿Qué cosa es un volumen extrapolado? Que el inicio real del soplido coincida con el inicio de lectura de la máquina, y en ese no debe haber más de una variación, ¿no? Más de 150 milímetros de variación entre el inicio real y el inicio del soplido del paciente. Que la curva inicie en forma abrupta y tenga un descenso progresivo. Ya, esas son algunas de las características que debe tener una buena espirometría. Luego de eso, de que ha soplado bien y tiene esas primeras características, tenemos 3 intentos buenos.
al paciente le aplicamos a salbutamol en una dosis alta, ¿no? De 400 microgramos, es decir, 4 PAP. Le ponemos eso con una aerocámara y dejamos que descanse el paciente unos 20 o 30 minutos. No se debe dejar que el paciente, ya le pongo los 4 PAF y al minuto le hago, ¿no? Como suelen hacer en ciertos establecimientos, ¿no? No está bien. ¿Ya? Pasa ese tiempo y volvemos a hacer que sople el paciente. Y en ese momento, si el paciente es asmático, debe revertir la enfermedad, porque recuerden que es una enfermedad reversible. ¿Y qué cosa, cómo medimos esa reversibilidad? ¿Cómo sabemos realmente que ha revertido? Pues debemos medir esto, ¿no? Que incremente el BF1 entre el BF1 inicial sin salbutamol y el BF1 con salbutamol, que mejore en 12% y que a su vez mejore en 200 miligramos. Estas dos partes son las más importantes. Igualmente puede pasar en la capacidad vital forzada, ¿no? Les estoy diciendo esto contra detallada, les estoy diciendo que va a venir en el examen y seguro que más de la mitad va a fallar. Pero bueno, ya les he dicho. Espero que se acuerden. Y entonces eso es básicamente el concepto de reversibilidad. Cosa que no ocurre en EPOC. En EPOC va a llegar a un 10% y va a cambiar 150, o va a llegar a un 6% y solo va a mejorar un 20%, unos 30, 50 mililitros. ¿Ya? En asma supera eso, ese valor. Ahora, creo que no la tengo en esta diapositiva, pero a veces hay una superposición de asma con EPOC, ¿no? Entonces, ¿qué debe haber ahí? ¿Qué condición debe ocurrir? Debe ser, este cambio debe ser más del 15% y más de 400 mililitros, para que denominemos a la enfermedad un overlap, una superposición entre asma y EPOC. La guía GINA y la guía EPOC de los últimos 2 años han sacado ese concepto porque muchos neumólogos estaban en contra de esa denominación, ¿no? Bueno, eso ya es para nosotros, pero en algún examen puede haber, ¿no? Puede haber. Bueno, pues a veces el doctor Washington pone esa teoría. Así que por si acaso les digo. Sí. Entonces, hay otras pruebas, ese no es el gol estándar exacto, ¿no? Eso ayuda muchísimo a la espirometría, pero no es el gol estándar exacto. ¿Cómo haces que el paciente realmente observemos que tiene asma? Es con este test de metacolina. Pero es un poco riesgoso, ¿no? Eso se debe hacer solo en estudios, ¿no? En un laboratorio con una unidad de cuidados intensivos inclusive, porque al aplicar este medicamento podemos llevar al paciente a un paro respiratorio. Entonces por eso es que no se utiliza como diagnóstico, ¿no? El test de metacolina, pero es el gol estándar para determinar si un paciente tiene asma. Pero en segundo lugar está la espirometría, por eso es que a veces puede salir normal, ¿no? El test de metacolina sí es, ¿no? Un test que se pone en forma nebulizada esta sustancia y este va a producir un broncoespasmo sí o sí en el paciente, ¿no? Y hay otra forma también de hacer una medición, un seguimiento, no sirve mucho para diagnóstico, pero sí sirve para seguimiento, es el FeNO. El FeNO es la fracción exhalada de óxido nítrico. En Perú sí se hace, en Lima y en Arequipa. Acá todavía no tenemos ningún equipo de FeNO, pero son bien portátiles, no son pequeñitos, solo que son un poco caros, ¿no? ¿Qué hace? Va a medir partículas por billón del óxido nítrico, ¿no? Entonces más o menos el paciente sopla, exhala y la máquina va a administrar el óxido nítrico y después va a hacer un recuento, ¿no? Entonces el índice superior son 20 a 30 partes por billón, 20 a 30 partes por billón, que se va a volver a leer en el aparato. El aparato simplemente sopla y te dice si ya está más de esta cantidad, ¿no? Es bien automatizado, ¿no? Pero como les digo, el valor normal de FeNO no excluye el diagnóstico, ¿no? Ahí sí tenemos que hacer espirometría. Como les digo, más sirve para seguimiento que para hacer diagnóstico. La parte clínica, recuerden esto, esta mnemotecnia: DOTS, D de disnea o depresión, T de tos, S de sibilante, ¿no? Esas son las manifestaciones que no se deben olvidar de preguntar a un paciente en la consulta externa para saber si tiene asma, ¿no? El paciente con crisis, ya una crisis un poco moderada, severa, va a mostrar una fase de angustia,
Vamos a observar el tiraje intercostal, ¿no? La fase silenciosa, la expiración prolongada, el paciente va a demorar en expirar porque recuerdan que hay broncoespasmo y le va a costar exhalar el aire. Va a haber la percusión normal o a veces hipersonoridad por atrapamiento aéreo. Y la auscultación va a ser clásica, los roncantes, ¿no? Y los sibilantes. ¿Ya? Entonces, vamos a observar. Este es de un doctor que lo saqué de 2 de mayo, donde hice la especialidad. Indica, por no olvidarme del jefe del servicio, que era el coordinador, pero él, bueno, él decía que había encontrado un signo de San Marcos, porque él era sanmarquino, y decía que había superposición de los 3 primeros arcos costales anteriores, ¿no? Como que podía observar esto en la radiografía, ¿no? Miren que casi hay un espacio, ¿no? Una superposición de los 3, que no se suele observar en las personas normales, ¿no? Es relativo, no está descrito y es una cuestión más anecdótica que práctica. En la vida real, ¿cuál es lo más común? ¿Qué manifestación radiográfica más común vamos a encontrar en una radiografía de tórax? No siempre, no hay hiperinsuflación. Podría pensarse que hay hiperinsuflación, pero no hay. Podría pensarse que hay edema, que hay incremento de la trama bronquial, pero tampoco hay. Lo más común en un paciente asmático es que la radiografía sea completamente normal. No hay absolutamente nada. Eso es lo más frecuente. Ya, y bueno, la guía 2022. Algunas cuestiones normales, lo del diagnóstico que ya hemos hablado, ¿no? Primero hacer una evaluación de los signos y síntomas, después hacer una buena historia clínica, un buen examen clínico, ¿no? Y luego valorar la espirometría. Es muy importante ver la espirometría. Entonces ha habido algunos cambios, las actualizaciones, acá dice cuál, de acuerdo a qué estudios, de qué tablas se han sacado. Lo de la espirometría que ya les dije más o menos, el incremento del flow. Pero esto es lo más importante, ¿no? Esto es lo más importante de la guía 2022. Entonces, esto sí lo deben estudiar y sí se deben enfocar. El paso 1 y 2 en adultos y adolescentes mayores de 12 años, el paso 1 y 2, nos dice que debemos usar a demanda, es decir, cuando el paciente lo necesite, puede que sea una vez a la semana, 2 veces a la semana, una vez al mes, una vez a cada 6 meses. Así, cuanto más, o en el momento que necesite, debería usar este medicamento. ICS, ¿no? ¿Qué cosa es ICS? Es un corticosteroide inhalado. Corticosteroide inhalado, ¿no? Eso es el ICS, ¿no? Y este debe estar asociado con formoterol. Ese es el primer paso, ya que nos dice la guía GINA. La guía GINA trata de que en la mayoría de los 200 y pico países que existan estén disponibles estos fármacos, ¿ya? Es decir, que en nuestro país, que no es de los últimos en pobreza, sí tenemos este medicamento, ¿no? Este medicamento lo tenemos en genérico, lo tenemos en marca, ¿no? En marca es Symbicort, ¿no? Es el original. En copias tenemos al Budecort Plus y tenemos al Foster, ¿no? Esos son los medicamentos copia. Y hay una versión genérica también, pero bueno. El Symbicort es un medicamento de AstraZeneca que viene de 160 con 4.5, ¿no? Existen 2 versiones de inhaladores, un inhalador clásico que es el MDI, que es el Rapid Hager, y otra versión que es en polvo seco, que se aspira el medicamento. Esa es la versión Turbo Hager, ¿no? Que es la versión original que sacó esta empresa. Es un polvillo que se inhala, ¿no? Se aspira. El mismo paciente tiene que hacer el esfuerzo, no dispara y sale el medicamento. Ya, pero bueno, sí existe este medicamento y acá dice que el paso 1 y 2 en la guía GINA es ese, ¿no? Es decir, que el famoso salbutamol ya no está, ¿no? No está como primer paso. Ya, 2. Corticoide inhalado con formoterol, pero ya en dosis baja y de mantenimiento. Es decir, no le dices a tu paciente, úselo cuando tenga molestias, sino que ya le dices, ¿sabe qué? Usted va a usar todos los días a las 8 de la noche. O le vas a decir, va a usar 2 veces al día, 8 de la mañana y 8 de la noche, ¿no? El paso 4
va a ser una dosis media, vamos a darle un poquito más, 2 veces al día, por ejemplo. Y el paso 5, como les decía, se puede añadir un LAMA. ¿Qué cosa es un LAMA? L significa long, action antimuscarínico, un antimuscarínico de acción prolongada. ¿Como cuál? Por ejemplo, tenemos el glicopironio o el tiotropio, ¿no? Antes la guía, es que, bueno, también hay intereses de laboratorios grandes, ojo, ¿no? En 2019, como que la empresa que generaba el bromuro de tiotropio pagó un montón de dinero para que se hagan los estudios y dio pues también un auspicio a la guía GINA, entonces como que lo incluyeron en el paso 4, pero después como que lo dejaron por ahí, no está incluido, pero pasó al paso 5 como para hacer añadido. Y acá están las dosis altas también de este medicamento, es decir, que podemos usar 3 veces al día o un poquito más. Y además podemos hacer uso de alguno de estos antisustancias que van a generar asma. ¿Recuerdan que en la fisiopatología les había dicho que la inmunoglobulina actúa, la inmunoglobulina 4, la interleuquina 4, la 5, etcétera? Entonces existen estos medicamentos, anti-L5, anti-IgE, anti-LR y anti-TSLP. Eso sí, bueno, solo vale la pena que lo conozcan. ¿Y qué reliever? ¿Qué significa de rescate? Que en cualquiera de esos 5 pasos, tú tienes tu dosis, digamos, estás en el paso 4, estás usando 2 veces al día 2 PAF. Y eso usas 8 de la mañana y 8 de la noche. Pero a las 2 de la tarde como que sientes un broncoespasmo, siendo asmático, obviamente. Puedes usar, fuera de tu dosis, puedes usar 2 PAF, ¿no? Y eso quiere decir eso. A medida que tú necesites, utiliza una dosis baja de esa asociación de corticoide con formoterol, ¿ya? Eso es lo que dice que se debería hacer como un... Acá dice un medicamento, acá dice que acá podemos tener una alternativa, porque sí, pues es cierto, hay países que no tienen estos medicamentos porque son más pobres, ¿no? Ahora, igual, el Perú no lo tiene en el CIS, no es que esos medicamentos existen. Bueno, en el Hospital Lorena sí lo tenemos como parte del CIS, pero no todos los hospitales lo tienen como parte del CIS, ¿no? Y menos los centros de salud, los establecimientos. Entonces, una persona que vive, por ejemplo, a 8 horas en carro, más 2 horas en moto, más 1 hora caminata, pues va a ser un poco difícil conseguir este medicamento, ¿no? Entonces, como alternativa, ahí recién podemos usar SABA. ¿Cuál es SABA? Short Action Beta Agonista, un beta agonista de acción corta. Ese sí es nuestro salbutamol básico. Paso 2, corticoide inhalado. Ya no hay la asociación, pero sí tenemos beclometasona, sí tenemos budesonida de repente en nuestro centro de salud. Pero el paso 3, ya es paso 3, sí tiene que usar un corticoide inhalado como un LAB. Acá ya no es con formoterol, acá podemos usar otro como el salmeterol, por ejemplo. Hay productos que también hay en genéricos, como el salmeterol fluticasona, que une el corticoide. Fluticasona es un corticoide inhalado y formoterol o salmeterol es un beta-2 agonista de acción larga. ¿Ya? Eso usamos como paso 3. Paso 4, aumentamos la dosis de este medicamento. Y paso 5, de igual manera, vamos a unir el LAMA, que es el bromuro de tiotropio o el glicopironio, más alguno de estos de acuerdo a la fenotipia del paciente. ¿Se puede usar algunas otras cosas? Sí, porque ustedes habrán visto que en el hospital a veces yo le pongo Montelukast, por ejemplo, a los pacientes con asma, ¿no? Y sí se puede usar, ¿no? Miren, más o menos está acá. En el paso 4, LAMA, que a veces es muy caro. ¿Cuánto está un LAMA? Eso solo tenemos de marca. El tiotropio, por ejemplo, está aproximadamente 280 soles el inhalador. A veces el paciente con CIS no lo puede comprar. Digo a veces porque a veces sí lo compran. A veces tienen 10 hijos y bueno, pues va haciendo chanchita, van a lograr comprarle el medicamento. Se pelearán, reclamarán sus terrenos, pero bueno, lograrán comprarle el paciente. En el paso 4 se puede usar el Montelukast. Y también se puede usar la citromicina, ¿no? Como un medicamento de forma intermitente. Y en otros casos se puede usar el corticoide oral como mantenimiento, que es ya una tercera alternativa, ¿no?
es decir, darle prednisona, darle dexametasona oral o inyectable como mantenimiento a un paciente. No es lo que se debería estilar en una primera instancia. Porque recuerden que los corticosteroides tienen efectos sistémicos. Pueden generar hipertensión arterial, pueden generar aumento de la glicemia, pueden generar osteoporosis, pueden generar alteraciones o insuficiencia suprarrenal, etcétera, ¿no? Son ya complicaciones un poco graves que pueden pasar con los pacientes, ¿no? Y eso va a pasar con alguno de sus familiares que en cualquier momento va a la farmacia y dice, ah, tengo gripe, y cada mes se hace poner 3 ampollas de diclofenaco con dexametasona, ¿no? Entonces después, por eso es que hay tantos casos de osteoporosis, de hipertensión arterial, pero nadie le va a culpar a su farmacia, a su botica de la esquina, ¿no? Bueno, eso ya lo sabrán ustedes como médicos. Ahora, entonces cada que veamos, estos pasos no son estáticos, ¿no? No es que el paciente comenzó con paso 1 y toda su vida va a ser paso 1, o comenzó con paso 5 y toda su vida va a ser paso 5. Entonces, por eso la guía nos dice que este cuadrito, ¿no? Review, assess and adjust. Es decir, revisar al paciente, hacer la evaluación y hacer el ajuste, ¿no? Todo el tiempo hay que estar en ese proceso. Más o menos, ¿cuánto tiempo te dice? Que más o menos a las 3 semanas tienes que hacer un primer control, después al mes, a los 3 meses, y así, ¿no? Hay que hacer un seguimiento periódico, ¿no? Y bueno, entonces vamos a reajustar esto, podemos utilizar esto, o podemos utilizar las alternativas. Ahí hay un poco de estadística, ¿no? Que han sacado en la bibliografía, ¿no? Que más o menos el riesgo de eventos adversos en pacientes asmáticos son, si tienen un asma agudo en adultos, de 30 a 37%, es decir, una tercera parte. 16% de aquellos, de estos pueden desarrollar asma potencialmente fatal o casi fatal. Y un 15 a 27%, según esta bibliografía, podría fallecer, ¿no? Teniendo el asma. Por eso que es importante tener en cuenta. ¿Cuáles son los desencadenantes de las exacerbaciones? Los virus, polen, la polución y una pobre adherencia a su medicación. Virus es muy común en nuestros cambios de estaciones o nuestros cambios de temperatura frecuentes. Llueve, hace frío, solea, entonces generalmente cada trimestre, que coincide con los cambios estacionales, las personas suelen resfriarse. Pero las personas con asma que se resfrían, recuerden que van a adquirir una enfermedad viral y pueden desarrollar exacerbación. Lo primero que causa es eso. No es una bacteria, ¿no? En ningún lugar dice bacteria, ¿no? Pero a todo paciente con una exacerbación, por si acasito le ponen la ceftriaxona, que está muy mal, Generalmente son virus, le piden una placa y está completamente normal. Y habrán visto con los chicos que hemos rotado que le suspenden antibióticos y no pasa nada con el paciente. No se muere, no se complica, mejora. Entonces hay un sobreuso de antibióticos, ¿no? Pero bueno, los pólenes también, la polinización ocurre sobre todo hacia la primavera, ¿no? En septiembre más o menos en nuestra época. Y bueno, pues no es que son los campos de pradera de Europa, pero igual pasa lo mismo acá, ¿no? O sea, pero que no lo enfocamos de repente de esa manera, pero sí ocurre, ¿no? Sí hay bastante concentración. Y la contaminación, que es muy cada día es más creciente, ¿no? Porque hay un parque automotor altísimo, ¿no? Hay bastantes carros ahora, todos quieren tener carro y 2, 3 carros por familia de repente. Y bueno, pues creo que eso puede generar mucha más contaminación, pero bueno, pues no hay una cultura de uso de bicicletas, de scooters, de medios eléctricos, ¿no? Pero bueno, pronto cambiará. Va a cambiar. ¿Qué más? Estas son las cuestiones que han sacado de estudios, ¿no? Lean, pero si no me creen, lean, ahí están los estudios. ¿De dónde han sacado todo lo que les he dicho? Tienen que aprender a leer esos caritas. ¿Qué más? Esto es importante. En las investigaciones, pacientes que tienen más de 300 eosinófilos por microlitro en sangre,
son los que generalmente van mal, ¿no? Tienen más riesgo de desarrollar las exacerbaciones. ¿Ya? Y aquel paciente con hipereosinofilia, también que tenga inmunoglobulina E alta, es aquel que va a poder utilizar los medicamentos biológicos, ¿no? Como el omalizumab. El anti-IL-5 es el omalizumab y el anti-IL-4 es el benralizumab. ¿Los tenemos en Perú? Sí, sí los tenemos en Perú. Es un poco difícil de conseguirlos, ¿no? Pero un poco caros, ¿no? Por ejemplo, el omalizumab, que lo producía Novartis, lo produce Novartis, pero un poco que no sé por qué ha fracasado en el Perú, porque no se ha usado, no se hace buen diagnóstico. Es una cuestión muy controversial también. Cada ampolla costaba 1.500 soles. Y por ejemplo, del benralizumab, cada ampolla cuesta 1.900. ¿Ya? Pero ustedes dirán, ah, bueno, pues sí, con un esfuerzo se puede hacer, pero no, pues el paciente debe recibirlo por 6 semanas, una vez a la semana y después por 6 meses, ¿no? Es un poco largo, ¿no? Y un poco costoso el tratamiento. ¿Qué más? Bueno, utilizar el dopilumab, ¿no? Son cuestiones biológicas de todo. Ahí están los nombres, ¿no? Antiinmunoglobulina E es el omalizumab, ¿no? Se debe usar a partir de los 6 años. Anti-L5 es el mepolizumab, el reslizumab. El anti-LR5 es el benralizumab. Disculpen, creo que les dije el 4, pero es el 5. El anti-IL4R es el dupilumab y el anti-TSLP es el tezepelumab, ¿no? Es para asma severa, ¿no? Y acá están las indicaciones de estos tipos de asma. Este tezepelumab es muy específico, ¿no? Hay estudios, ese no lo tenemos en Perú, ¿no? Pero en Colombia creo que ya lo tienen, que es bastante cercano. Bueno, ahí cómo se evalúa el asma, son cuadros que es más o menos, esa parte del sí la tengo en español más adelante. Esto es para la parte de pediatría, revisar lo mismo. Más vamos a hablar de la parte de adultos. Esos son los cambios que ha habido en la guía. Entonces acá está un poco eso que hemos hablado en español. Recuerden que existe un ACT, es el test de control de asma, ¿no? Que nos va a decir en forma práctica y vamos a poder preguntar y hacer a nuestro paciente anamnesis, preguntándole como si es que tiene sintomatología, ¿no? Si es que puede hacer sus actividades en casa, si es que ha notado falta de aire, si ha notado la presión torácica, si es que ha usado su salbutamol o en este caso el corticoide con formoterol, ¿no? Que habíamos dicho que ahora es la medicación de rescate. Esa debería ser, pero van a ver todavía que mucho se usa el salbutamol, aún estando en la ciudad, aún teniendo Remufil, el medicamento de rescate es el salbutamol todavía por el uso. Pero recuerden que en la guía Línea 2022, que es la vigente, ese ya no es el que está en primer lugar, está en segundo lugar, ¿no? Como alternativa. Pero bueno, en el caso nos dice que en el IACT, en el asma, el test de control de asma, nos dice que debemos hacer esas preguntas y valorar si usted usa su medicación de rescate y si tiene alguna de las sintomatologías en la semana y le daremos un puntaje, ¿no? A mayor puntaje, más riesgo de que el paciente esté con una mala adherencia al tratamiento. Primero hay que revisar que el paciente use bien su inhalador, que realmente sienta que le va a curar, porque el paciente a veces piensa que con su salbutamol, el problema del salbutamol es ese, el salbutamol le va a curar rápidamente, entre comillas, pero a largo plazo no lo logra. O sea, no es que lo cura, simplemente que le da la sensación de oxigenación, de ventilación buena, pero no es lo suficiente bueno para contrarrestar el efecto antiinflamatorio. Como es un SABA, que eso es un antimuscarínico, va a actuar a nivel de la musculatura, ¿no? Y cosa que les dije que no es lo más importante en la fisiopatología, el efecto más importante es la inflamación, entonces debemos usar un corticoide inhalado, ¿no? Otra cosa que ocurre también es que los pacientes tienen miedo al corticoide, ¿no? Pero el corticoide inhalado, recuerden que está en microgramos, ¿no? Es una dosis bien pequeñita y el rato que se dispara el inhalador va a quedarse incluso mucha parte en la boca, mucha parte en la tráquea y eso se puede enjuagar, ¿no? Lo que está en la boca, ¿no? La tráquea, bueno, se quedará ahí y se va a expectorar.
pero a torrente sanguíneo va a llegar menos del 0.1%, cosa que es muy diferente con una dexametasona intramuscular, con una hidrocortisona endovenosa, con una prednisona vía oral, por ejemplo, ¿no? Eso sí llegan a la circulación sistémica produciendo los efectos colaterales. Es decir, que la parte de educación del profesional de salud es explicarle a su paciente que este corticoide no le va a hacer mucho daño, va a llegar en una partícula muy pequeña, en una cantidad muy pequeña, partículas diminutas, que prácticamente no debería causar esos efectos a nivel sistémico. ¿Ya? Y en la parte pediátrica decirles que no le va a alterar el crecimiento a sus niños. Eso es lo que más les preocupa. Es corticoide, pero no va a crecer. Pero no, los estudios dicen que no hay mucho cambio, ¿no? A corto plazo. A largo plazo puede haber, sí puede haber en algunos estudios que no son estadísticamente significativos, ojo, no tienen una P menor al 0.05%, no es estadísticamente significativo. Sí se ha visto que hay una disminución del tamaño en pacientes que usan corticoides por más de 6 años o 10 años, no me acuerdo del estudio, pero no era estadísticamente significativo, repito. Tenía un tamaño menor, 1 centímetro, ¿no? O sea, no sé, habría que valorar pues si realmente ese centímetro es mejor que no tener la sintomatología y vivir con un día a día normal, ¿no? Pero bueno, ya aparecerán estudios más concluyentes, pero lo que les puedo decir es que no altera, ¿no? Estudios concluyentes sí no altera el tamaño, que es lo que les preocupa más a los padres. Entonces, bueno, ahí están los tratamientos. Esta es otra guía, ¿no? La guía GEMA, ¿no? Está en español. Si desean pueden leer esa guía GEMA para entender un poco. Está más detallada y está en español, ¿no? La guía Gina también está en español, ya la han traducido. Pero a veces traducen mal del inglés. En cambio, esta como es guía española está más detallada. Pero como es un país del primer mundo, tiene un sexto paso, ¿no? Tiene un sexto paso donde ellos usan la termoplastía, por ejemplo. Que eso no lo tenemos en Perú. Hay en Colombia, hay en Chile, hay en Brasil, en Argentina, pero bueno, acá no lo tenemos. ¿Qué es la termoplastía? Es un sexto paso donde vamos a hacer una broncofibroscopía y vamos a como que hacer una electrocutar, aparte del pulmón, hay que quemar un poco las zonas bronquiales y vamos a destruir la respuesta muscular que tienen en ciertas áreas los pulmones, los bronquios respiratorios, para que no se contracturen, no hagan esa broncoconstricción. Esa es una técnica de neumología intervencionista, ¿no? Es realmente bien fácil. Sí, es súper fácil, ¿no? Bueno, yo lo he hecho en maniquíes, no en personas, pero era recontra sencillo, ¿no? Pero no lo hacen. Lo de la Gini, miren todos los dispositivos que existen, ¿no? El Keiler, el Elita, este tenemos en Perú, este tenemos en Perú, este sí, estos tres no tenemos ¿no? Este es el Turbo Keiler que les decía del Symbicort, el original de formoterol con corticoide con glucosamina. Entonces, ¿cómo eliges el dispositivo? ¿No? Existiendo tanta variedad de dispositivos, tienes que tener en cuenta esas condiciones, el fármaco. A veces tú puedes decir, sí, pues es el original, es el mejor, es el más caro, pero el paciente a veces no puede aspirar. Es un anciano o algo, no le vas a poder dar ese medicamento, entonces tienes que usar otro inhalador alterno. Y bueno, hay otras condiciones que se evalúan, la presión inspiratoria, pero bueno, son cuestiones de especialidad. Entonces también debemos educar a nuestro paciente en qué cosas debe evitar. Debe evitar el tabaco, los contaminantes, los AINES que les había dicho, tratar de no estar muy expuestos a sustancias que les puedan generar el broncoespasmo. Los alergólogos, que es otra especialidad, pueden utilizar en algunos casos de estas vacunas, ¿no? Inmunoterapia con alergenos para disminuir la hiperrespuesta, ¿no? De repente han escuchado, a veces vienen alergólogos una vez al mes, así de niños, como que ponen, ¿no? A los niños vacunas de alergenos para que sean menos susceptibles a eso. Sí funciona, existe por vía intramuscular, subcutánea y por vía oral. Ayuda bastante. Ayuda también que el paciente asmático esté vacunado contra neumococo, contra influenza y ahora contra COVID-19.
y a enseñar al paciente que use bien su inhalador, verificar que utilice bien el inhalador. ¿No? Entonces la exacerbación, bueno, la exacerbación es otro tema, vamos a valorarlo con el PEF, con el flujo expiratorio fijo que se mide con el glucómetro. Eso debería hacerse en salas de emergencia, pero generalmente no. Piden al paciente disneico, le ponen el pulsioxímetro, de altura, le auscultan sibilantes y dicen, oh, ya está en crisis, pero no sabemos cuán grave es la crisis. Y bueno, ¿qué debemos hacer? En la crisis es más bien sencillo. En la crisis sí está indicado el beta-2 agonista de acción prolongada, de acción corta, como es salbutamol, y el corticoide, el corticoide sistémico, ¿verdad? Es decir, que sí le podemos dar prednisona y sí le podemos dar unos 10 PAP, 6 PAP de salbutamol hasta que revierta y hacer un chequeo cada 20 minutos, ¿no? Acá debemos ver cuán severa es su asma, ¿no? Cuán severa es la exacerbación por crisis. El paciente puede estar disneico caminando, puede ser ya cuando habla, o puede estar en reposo disneico, y mientras más limitada esté su actividad y más marcada sea la disnea, vamos a tener que es más severo. Si habla en párrafos, si habla solo frases, o si solo logra hablar palabras cortas, pues es más severo. El paciente puede tornarse somnoliento, confuso, mientras más severa sea su estado de broncoconstricción, de broncoespasmo, porque genera menos oxigenación y esto genera menor oxigenación cerebral y el paciente se va a tornar más confuso. Ya la frecuencia respiratoria va a ser más acelerada mientras más aire le falte, más severo sea el cuadro. Y va a haber uso de músculos accesorios, ¿no? Por ejemplo, en la severa y en la moderada. En el paro respiratorio inminente, que es la parte más grave del asma exacerbado, vamos a ver que hay un movimiento paradójico, por ejemplo, en la musculatura. Va a haber un movimiento tóraco-abdominal, es decir, que el abdomen se va a mover más que el tórax en este paciente, porque ya van a estar utilizando el diafragma con todas sus fuerzas y se va a hinchar más el abdomen que el tórax, ¿no? Ya no va a haber movimiento. Si vemos este caso, es que el paciente ya está cerca al paro respiratorio. Las sibilancias van a ser más frecuentes en lo más severo y poco en lo leve, pero hay una condición que es el tórax silente, que cuando ya el paciente está a punto de hacer un paro respiratorio ya no vamos a escuchar esos sibilantes, ¿no? Y obviamente es porque no hay mucho flujo de aire, pero sí vamos a observar esa respiración tóraco-abdominal, ¿no? Entonces por eso la auscultan en el paro casi inminente y ya no va a haber sibilantes, va a ser el tórax silente. El pulso, miren, acá también es menos de 100, en la moderada de 100 a 120 y en la severa más de 120. Cuando ya está cerca al paro respiratorio, más bien el paciente se va a tomar bradicárdico, ¿no? Porque ya está perdiendo toda la energía, el corazón tampoco tiene energía, entonces la frecuencia cardíaca disminuye. El pulso paradojal, igual, menos de 10, 10 a 25 y más de 25 en la severa, y ausencia, que esto ya porque los músculos se han fatigado. El PEF, que es el flujo expiratorio pico, que se puede medir con la flujometría, leve es por encima de los 80, moderado de 60 a 80, y menos de 60%, es decir, menos de 100 litros minuto, o una respuesta que no es buena en las 2 horas, pues nos hablará de un cuadro severo. En la gasometría vamos a observar a nivel del mar que el PO2 está por debajo de 60 y la PCO2 está por encima de 45, es decir, hay hipercapnia e hipoxemia. Y la saturación a nivel del mar menos de 90. A nivel de Cusco menos de 86, 85 aproximadamente. Entonces, como les digo, exacerbación, broncodilatadores y glucocorticoides sistémicos. Es decir, pueden darle una prednisona con salbutamol, eso para cuestiones prácticas. Pueden dar 2 a 4 PAP cada 20 minutos la primera hora, en la moderada 6 a 10 PAP, o podemos hacer uso de las nebulizaciones, ¿no? La guía GINA nos indica que hagamos los PAP porque es más fácil en centros de atención de nivel primario, ¿no? En una posta de salud, en un centro de salud. A veces no tienen los equipos de nebulización o no tienen mascarillas de nebulización o a veces no tienen ni oxígeno. Entonces se puede hacer simplemente con la aerocámara y con el MDI o dispositivo del salbutamol. Ya, y bueno, hacer el seguimiento con la saturación, con la auscultación y con la flujometría. ¿Se puede añadir el bromuro de diplatropio? Sí. ¿Se puede añadir beclometasona? Sí, pero miren que la evidencia es débil.
Lo A es, la evidencia A, disculpen, es los beta-agonistas de acción rápida, es decir, salbutamol, o si van a nebulizar se puede usar el fenoterol, pero no es tan recomendable porque genera más efectos cardíacos. Por eso es que más utilizamos el salbutamol en gotas para nebulización. Y los glucocorticoides sistémicos. Entonces, ¿qué hacemos? Acá está en un organigrama. Tenemos que hacer una historia clínica, un examen físico, dar el tratamiento inicial y hacer una reevaluación, ¿no? Acá en esta tabla, es un poquito antigua, porque dice considerar teofilina. La guía GINA 2022 indica que está contraindicada la teofilina, ¿no? Que ya no se debe utilizar esta proteína. Pero saltamos este paso y podemos utilizar la intubación. El paciente puede llegar a la intubación si es que no tiene una buena respuesta en las 2 primeras horas, es decir, donde se va deteriorando, a pesar de que utilizamos el salbutamol cada 20 minutos y utilizamos también los glucocorticoides sistémicos. El alta, si es que hay una buena mejoría del PF1 o BF1 con espirometría, que no se hace en el centro, o el flujo respiratorio forzado, o ver la saturación. Entonces, lo más importante es aliviar la obstrucción al flujo, monitoreo estricto en las exacerbaciones severas para que no terminen en cuidados intensivos, y las exacerbaciones leves pueden ser dadas de alta, no es que porque estés sibilantes necesariamente se tenga que hospitalizar. Le damos su tratamiento y vamos haciendo un buen. La gravedad, como les dije, es lo mismo del cuadro anterior. El tratamiento de la LED, el oxígeno también es importante, ver si es que el paciente satura y podemos mantenerlo en una sala de observación. Y bueno, acá podemos, ese es un cuadrito resumen de los medicamentos que se pueden usar, ¿no? Salbutamol, formoterol, salbutamol, bromuro-diplatropio, prednisona en cuanto a los corticoides, fluticasona o budesonida, que si no tenemos nada a la mano podemos usarla, pero recuerden que es evidencia de el sulfato de magnesio, sí, pero la aminofilina tampoco ya se debe usar, está proscrita. Y bueno, pues esto ya habíamos hablado, ¿no? Los otros medicamentos de lo que están en la guía. Y muy bien, eso sería todo. Entonces,